Entonces, estamos viendo el tema de límites trigonométricos. Ahora vamos a ver, una vez que hemos visto las propiedades, vamos a ver los tipos de ejemplos. Mira, para desarrollar un límite trigonométrico, tienes dos tipos de problemas. Un problema donde cumple las propiedades. Por ejemplo, acá cumple que x se está aproximando a 0. Entonces cumple con las propiedades, primeramente aquí, por tener esto, por tener ello. Cumple con las propiedades. Pero nosotros, a través de las propiedades, hay que adecuar, ¿no? O sea, hay que hacer algún cambio. Hay que hacer algún cambio para poder adecuar. Porque yo no tengo ninguna propiedad que me diga tangente de x menos seno de x sobre x al cubo. No tengo ninguna propiedad de esa forma. Pues yo tengo que adecuarlo al problema. Tengo que hacer algunos cambios. De tal manera que cumplan las propiedades o que aparezcan las propiedades. Entonces, y eso, ¿quién me va a ayudar? Me va a ayudar las identidades trigonométricas o las fórmulas que hemos visto al inicio. Entonces, a través de esas fórmulas, yo voy a hacer algunos cambios. Y por supuesto, mis conocimientos básicos de multiplicar, de factorizar, ¿no? Si yo no sé eso, tampoco no voy a poder desarrollarlo, ¿no? Y tener sobre todo una habilidad para poder adecuarlo al problema. Por ejemplo, la tangente de x, esa tangente de x, según su equivalencia, nos dice que la tangente es seno de x sobre coseno de x. Entonces, en vez de poner tangente, yo le voy a poner seno de x sobre coseno de x. Entonces, mi límite me quedaría de esa forma. En vez de poner tangente, yo le he puesto seno sobre coseno. Seno sobre coseno. O sea, esto le cambió por esto. Ahora lo que puedo hacer es multiplicar en aspa, ¿no? Para multiplicar en aspa, aquí se pone 1, ¿no? Debajo del seno y se multiplica de esa forma, ¿no? Entonces, multiplicando en aspa me quedaría seno de x por 1 es seno de x. Seno de x por coseno de x me queda seno por coseno, todo sobre coseno. Tendría eso. Seno de x por coseno y coseno de x por 1 que sigue siendo coseno. El término que está en la parte de abajo es x al cubo. Ahora, ahí mismo yo puedo, al x cubo le pongo 1 para hacer la multiplicación de extremos y medios, ¿no? O sea, multiplicaría los extremos que 1 al multiplicar con el término que está en la parte de arriba, de acuerdo a lo que estoy indicando, es lo mismo. Y x cubo por coseno de x es x cubo coseno de x. No te se vaya a ocurrir, ¿no? Multiplicar x por x cubo y le vayas a poner x a la cuarta. Este es un ángulo y este es un factor que no es un ángulo. Entonces no se puede hacer eso. Entonces quedaría x cubo coseno de x. De tal manera que tendríamos lo siguiente. Ahí también voy a multiplicar los medios. Y tendríamos eso, ¿no? Seno de x menos seno de x coseno de x. X cubo coseno de x, ¿no? Ahora, aquí ya entra tu habilidad, ¿no? Tu habilidad matemática para poder adecuar y obtener las propiedades. Por ejemplo, yo me doy cuenta ahí que ese seno de x se está repitiendo. Está repitiendo en ambos términos. A eso se le llama factor común. Entonces yo puedo sacar ese factor común, ¿no?
Aquí estoy sacando el factor común, que sería seno de x, y me quedaría, bueno, 1, y aquí me quedaría coseno de x, con su signo negativo. Seno de x por 1 me da seno de x por coseno me da todo este término. Significa factor común. La parte de abajo queda ahí, ¿no? Ahora, el x cubo, ahora en la propiedad, hay una propiedad que dice, de los límites trigonométricos, que dice, el límite cuando x se aproxima al número 0 del seno de x sobre x es igual a 1. ¿No? Si yo quiero aplicar esa propiedad, ya al haber un seno acá, ya por mi cabeza ya debe estar pasando o razonando esa propiedad, ¿no? Entonces yo pensaría cómo hago que aparezca el seno de x, ya lo tengo, me faltaría esta x, ¿no? Pero acá no lo tengo, yo tengo acá x cubo, ¿no? Y la propiedad dice que debe ser x. Entonces, pero mis conocimientos sin álgebra me dicen que esa x cubo lo puedo descomponer, ¿no? Como x por x cuadrado, ¿no? X por x cuadrado me da x cubo. Entonces tendría lo siguiente, ¿no? Esa x cubo se ha descompuesto en x por x cuadrado. De tal manera que tendría eso. Ahora, ahí se aparece, ¿no? Seno de x sobre x. Según la propiedad, seno de x sobre x, ¿no? Eso de ahí, por propiedad de límites, es igual a 1, ¿no? Entonces, le he transformado, como ves el problema, he hecho una serie de transformaciones de tal manera que ya me aparece esa propiedad. Seno de x sobre x, según la propiedad, es igual a 1. O sea, quiere decir que al ser 1 este término, 1 por todo lo que queda, sigue siendo el mismo, ¿no? Quiere decir que ya este término ya no aparece. Como si se hubiera eliminado, ¿no? Porque es 1. Eso lo que me quedaría ahora sería eso. Ahora tú quizás te preguntarás, pero ¿por qué no reemplazas? O al inicio, ¿no? Te puedes plantear el inicio de eso, antes de comenzar aquí. Tú dices, ¿por qué no reemplazaste acá? ¿Por qué no reemplazaste? Porque yo pude haber reemplazado, ¿no? Tangente cuando x vale 0 menos cuando x vale 0 entre 0 al cubo. Y la tangente de 0 es 0, ¿no? Nosotros lo comprobamos en nuestra calculadora y lo tenemos. Aquí tenemos la opción tan de 0 es 0. Seno de 0 es 0. Entonces, en la parte de arriba me va a quedar 0 menos 0 es 0. Y 0 al cubo en la parte de abajo, porque está elevado al cubo. En total voy a dividir 0 entre 0. Y si ves ahí, eso es una operación indeterminada. Entonces, por ese motivo, yo no puedo reemplazarlo directamente. Yo no podría reemplazarlo. Entonces, hay que hacer algo. O sea, hay que hacer alguna transformación para eliminar esa indeterminación. ¿Cómo lo hago? Como hemos visto, haciendo algunos cambios, aplicando algunas operaciones básicas y sobre todo al problema, transformarlo a
la visualización o en todo caso donde aparezca la propiedad o las propiedades. Por ejemplo, eso se transformó y ahí apareció esa propiedad que es igual a 1, ¿no? Ahora tú me dirás, bueno, ya eliminaste, ¿y por qué no reemplazas ahora? Si yo reemplazo, ¿no? Aquí va a quedar 1 menos coseno de 0. Y aquí va a quedar 0 al cuadrado coseno de 0, ¿no? Si utilizas tu calculadora, ¿no? El coseno de 0 es 1. Coseno de 0 es 1. Aquí también sería. Entonces me quedaría 1 menos 1, quedaría 0. 0 al cuadrado es 0. Por 1, 0. Y de nuevo sigue apareciendo 0 entre 0. Entonces quiere decir que no puedes reemplazar todavía, ¿no? Tienes que seguir aplicando las propiedades, ¿no? Pues si nosotros seguimos aplicando las propiedades, ahí nos damos cuenta, ¿no? Si lo ordenamos, nos damos cuenta que aquí aparece otra propiedad, ¿no? Eso que está ahí, según lo que me dice las propiedades de los límites, 1 menos coseno de x, aquí solamente lo he agrupado, ¿no? Lo he agrupado. ¿Te das cuenta? Todo esto simplemente le he ordenado, se puede decir, ¿no? He tomado este término, que es todo esto, y aquí me ha quedado coseno, pero como está abajo, y arriba le pongo 1, ¿no? O sea, quiere decir que todo esto es equivalente a todo esto. Lo mismo, le he separado para poder aplicar la propiedad. Entonces, 1 menos coseno de x sobre x cuadrado, la propiedad me dice que eso es igual a 1 medio. Entonces, me va a quedar 1 medio, aquí no lo voy a eliminar, ¿no? Porque es 1 medio por 1 menos 1 sobre coseno de x. Como este es un número, puede salir fuera del límite, ¿no? Tendría eso. Ahora tú te preguntas, ¿ya lo puedo reemplazar? Claro, ya lo puedo reemplazar, ¿no? Porque mira, aquí es 1. Si yo reemplazo este 0 acá, coseno de 0. Entonces esto quedaría 1. Y coseno de 0 sabemos que es 1. 1 entre 1 es 1. Quiere decir que ya no sale 0 entre 0. Me sale un número. Entonces sí se puede reemplazar ahora. Entonces ahí reemplazando, ¿no? Como ves, observas acá, el equivale a 0. Y coseno de 0 es 1. Se me quedaría 1 medio por 1 entre 1. Bueno, por operaciones simples, eso es igual a 1 medio, ¿no? Y ahí se ha terminado el problema de ese límite trigonométrico. Entonces, un típico problema de esta naturaleza es adecuar o hacer algunos cambios, como has podido notar, y hacer que al hacer esos cambios, tiene que aparecerte las propiedades para tú poder reemplazar e ir eliminando, se puede decir. De tal manera que al final puedas reemplazar y ya no te aparezca esa indeterminación. Muy bien. Es un típico problema. Otro típico problema de límites trigonométricos es que en esta parte, como ese ejemplo, las propiedades se cumplen cuando aquí es 0.
sea, todas las propiedades que nos ponemos en la parte de atrás, donde están las primeras propiedades, todas las propiedades se cumplen cuando X se aproxima a 0. Cuando X se aproxima a 0. En ese problema que nos están mostrando, no sé si lo hemos visto. En este problema, el límite, el X se aproxima a 1. Entonces tú puedes reemplazar, ¿no? Puedes decir, bueno, ¿qué pasaría si yo reemplazo aquí? Quizás no sale 0 entre 0. El X vale 1. Pi por 1 entre 2 entre 1 menos raíz de 1. O sea, quedaría coseno. Pi por 1 entre 2 es pi medios. 1 menos 1 es 0. Coseno de pi medios, si os recuerdas, este es 0. Pi medios es 180 entre 2, 90. Sale 0 entre 0. Entonces no se puede desarrollar así de fácil, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los procedimientos o cuál es el procedimiento que se debe seguir en este tipo de ejemplo? ¿Cuál es el procedimiento? El procedimiento es el siguiente. Este numerito que ves aquí, lo vas a trasladar al otro lado. Como si fuera una ecuación, ¿no? Entonces, va a quedar así. X menos 1, porque como es positivo, al pasar, pasa con negativo. Flechita, 0, ya no hay nada. Entonces, todo el numerito lo pasas al otro lado y quedó esto. Y a este X menos 1 le vas a llamar una nueva variable. Vamos a llamarle h. Entonces, X menos 1 le vas a llamar tu h. Y h ahora se va a aproximar a 0. Y así es el cambio. Entonces, eso se llama cambio de variable. Entonces, ¿por qué haces esto? No es porque uno quiere hacer a su manera, no. Uno lo hace porque las propiedades de los límites trigonométricos, su propiedad me dice que la variable debe aproximarse a 0. No debe aproximarse a 1, sino a 0. Entonces se hace ese cambio de variable. De tal manera que tendríamos lo siguiente, ¿no? Como te mencionaba, S1, ¿no? No se puede aplicar la propiedad de límites trigonométricos porque no es 0. El número después de la flecha, o sea, aquí está la flecha, el número que después de la, pasa al otro miembro, de tal manera que quedaría así, ¿no? X menos 1, flechita 0. Entonces, a este X menos 1, a ese X menos 1, se le va a dar una nueva variable. Bueno, yo le estoy dando H, ¿no? Tú le puedes dar cualquier variable. Qué sé yo, W, ¿no? Pero que no sea X para que no te confunda. Entonces tú le das la variable H. Entonces, ahora,
tu h, ¿quién viene a ser ahora h? X menos 1. Aquí despejas el x. Porque despejas el x, ¿no? Entonces, si tú despejas el x, hay que saber ecuaciones, ¿no? Ecuaciones básicas. Este menos 1 pasa a sumar y me quedaría que x vale h más 1. Teniendo en cuenta esto, tú vas a reemplazar, donde veas x, le vas a colocar h más 1 en tu problema. Entonces, el problema me quedaría de la siguiente manera, ¿no? Esta x lo vamos a reemplazar por h más 1. Ahí también hay una x. Esa x ahora se va a multiplicar por h más 1. Y esa x menos 1, que equivale a h, ¿no? Entonces, el límite, una vez que he hecho todos esos cambios, me va a quedar así, ¿no? En vez de poner x menos 1, ahora le he puesto h. Bueno, aquí aparece el 0 y por el procedimiento anterior, pi medios, ahí está el pi medios, en vez de x, ahora le estoy poniendo h más 1. 1 menos raíz de x, pero ahora x vale h más 1. Entonces ya tengo, como ves, ya tengo lo que necesitaba. Sobre todo esto, ¿no? Para poder aplicar las propiedades de los límites trigonométricos. Ahora nosotros tenemos que adecuar estos factores para poder aplicar los límites trigonométricos. Entonces nosotros podemos hacer lo siguiente. Este pi pasa a multiplicar a cada uno, ¿no? Pi por h, pi por 1, pi. Y tendríamos lo siguiente, ¿tá? Pi por h y pi por 1 es pi sobre 2. Muy bien. Este 2, por ser un número, por ser un denominador, puede pasar a dividir a cada uno de los factores. Puede pasar a dividir. Tendríamos lo siguiente. Pi por h sobre 2 y pi medios, ¿no? Simplemente se han pasado a dividir y se han descompuesto en dos. ¿Y por qué motivo yo lo he hecho de esta forma, no? ¿Por qué no lo he dejado ahí? ¿No? Esto tiene su porqué, ¿no? Entonces, porque yo quiero aplicar en esta suma la propiedad de la suma de dos ángulos. Estos son dos ángulos. Son dos ángulos. Este es un ángulo y este es otro ángulo. Según la propiedad, ¿no? Propiedad que hemos visto, el coseno de la suma de dos ángulos, la propiedad me dice que es cos, ¿está? Cos del primero, cos del segundo. Cuando es más, acá es menos. Menos, sen. Sen del primero, sen del segundo. Esta propiedad quiero aplicar. ¿Quién es A? A sería pi h sobre 2. ¿Quién es B? B sería pi medios. Si yo aplico esa propiedad, que la vas a ver, al inicio te la mencioné, ahí está. Cuando es más, va menos, y cuando es menos, va más. Entonces, si aplico esa propiedad, me va a quedar lo siguiente, ¿no? Coseno de pi h sobre 2 por coseno de pi medios menos seno de pi h sobre 2 por seno de pi medios. El término de este que está abajo se mantiene. Entonces, la parte de arriba se aplica para una suma de ángulos. Continuando, bueno, tenemos eso. Ahora, ¿yo qué puedo reemplazar? Si me doy cuenta ahí, los valores que puedo reemplazar, porque no conozco h, pero sí sé cuánto vale el coseno de pi medios, que es 90, y cuánto vale el seno de pi medios, ¿no?
Esos términos yo los conozco. Coseno de 90 o de pi medios es 0. Y seno de pi medios es 1. O seno de 90 es 1. Con esos valores los voy a colocar, ¿no? Los voy a colocar en el término del numerador. Si lo coloco en el término del numerador, ahí lo ves, y se ha colocado 0 y se ha colocado 1. Sabemos nosotros que 0 multiplicado por todo este término, lógicamente lo eliminan, ¿no? Se hace 0. Y 1 por este seno, 1 por ese seno, quedaría lo mismo. Quedaría lo mismo. Entonces, se eliminó este término, ya sabes por qué, porque acá hay un 0. Todo eso se elimina. Y me quedó solamente menos seno de pi h medios, el 1, ya sabemos que 1 por el seno da lo mismo. Y el término de abajo es 1 menos raíz de h más 1. Bueno, hasta ahí todavía no puedo aplicar la propiedad porque si yo reemplazo el h en la parte, sobre todo en la parte inferior nunca puede ser 0. ¿Ya? Entonces simplemente cuando tú quieras saber si ya terminaste el procedimiento y puedes reemplazar, tú verifica la parte de abajo. Entonces si tú verificas, si yo reemplazo, entonces este de acá 0, cuando h vale 0, quedaría 1 menos raíz de 0 más 1. Quedaría 1, raíz de 0 más 1 es 1, y raíz de 1 es 1. 1 menos 1 es 0. Quiere decir que la parte de abajo sigue saliendo 0. Entonces, debo continuar haciendo algo. Muy bien. Debo continuar haciendo... ¿Qué más? Como yo he practicado ya mis límites algebraicos, ¿no? Y veo que esta es una raíz. Entonces, hay que pensar ahora que cuando hay una raíz, yo debo aplicar el procedimiento o se puede aplicar el procedimiento de racionalización, ¿no? Se puede aplicar el procedimiento de racionalización. Entonces, cuando es una raíz cuadrada, bueno, sabemos que se multiplica por su conjugada, ¿no? Por lo mismo, pero con signo positivo, tanto en el numerador como en el denominador, por su conjugada. Entonces, lo voy a racionalizar. Entonces, la parte de abajo lo voy a racionalizar. Bueno, ahora sí, ya lo multipliqué y ahora eliminamos términos. Esa parte, o sea, los dos términos que están en la parte inferior, todo esto equivale, ¿no? Al primer término al cuadrado menos el segundo término al cuadrado. Bueno, este 2 elimina la raíz, ¿no? 1 al cuadrado es 1, va a quedar, eliminó la raíz, menos h, menos 1. El 1 después se elimina y queda menos h. Entonces, aplicando la racionalización, yo puedo concluir que la parte de abajo o la parte del denominador es negativo h. Negativo h. Entonces, voy a tener lo siguiente. Voy a tener eso, ¿no? Los signos, como ambos tienen menos, menos, se puede eliminar. Y llegué acá. Muy bien, y acá. Entonces ya por tu mente ya debes estar pensando en qué propiedad puedes aplicar. Porque aquí ves la función seno. El ángulo, identifica la función seno y identificas el ángulo. El ángulo es todo esto, ¿no? Entonces, para que apliques la propiedad, para que apliques esa propiedad, ¿no? El ángulo debe ser igual, o sea, si el ángulo es pi h sobre 2, abajo también debe estar pi h sobre 2. Pero ves que no está, pues, ¿no? Tú ves que está solamente h, pero le puedes agregar. Está, le agregas. Le estás agregando pi h sobre 2. ¿Para qué le has agregado? Para adecuarla
y poder aplicar esta propiedad 3. Entonces, todo lo que ves ahí, según propiedad, como el ángulo se está repitiendo, eso es igual a 1. Pero aquí hay un detalle. Como le estás agregando pi medios para que se forme la propiedad, tienes que multiplicarlo. O sea, si lo has puesto abajo, arriba le debes poner ese pi medios, ¿no? Entonces, por propiedad sabemos que todo esto es igual a 1, pero este pi medios que le has agregado también debe estar en el numerador. ¿Por qué? Porque la expresión no debe ser alterada, ¿no? Se llama, le pones, pero también le quitas, ¿no? De tal manera que no afecte o no se altere el problema. Entonces ahora sí puedes aplicar la propiedad. Todo esto es igual a 1. Nos va a quedar entonces pi medios, ¿no? Nos ha quedado pi medios. ¿Por qué pi medios? Aquí te menciono, este pi medios que ves aquí ha quedado. Esto se ha eliminado. Límite cuando h tiende a 0 de 1 más raíz de h más 1. Entonces yo tengo eso. Ahora, ¿puedo reemplazar? Sí, no, ahora sí puedo reemplazar. Cuando h vale 0. Sería 1, este h vale 0. 0 más 1 es 1 más 1, 2. Este 2 lo eliminas y me va a quedar pi. Entonces mi respuesta quedaría pi, ¿no? Entonces ahí tienes dos procedimientos para dos tipos de problemas que puede darse en este tema de límites trigonométricos, ¿no?